Bueno, em, empiezo diciendo que esto me permitirá conocer las perspectivas desde la experiencia y la opinión de un experto en la comunicación en general. Entonces empiezo preguntándote, para ti, ¿qué estrategias comunicativas deben intervenir en la preproducción radial? ¿Qué se debe tener en cuenta cuando se está produciendo o antes de producir? Ujú. Ya, te contesto desde ya. Sí, Pensé que estaba haciendo el ensayo. Usted lo no, edita, ¿no? Va. ¿Qué estrategias se deben tener en cuenta? Bueno, como en todo trabajo, uno debe tener en cuenta a dónde quiere que llegue ese trabajo, qué es lo que necesitas hacer, eh, quiénes, quiénes serán como, quién es el nicho al que vas a comunicar. Entonces, para eso hay una serie de herramientas, determinar el nicho y de ahí en adelante, si ese tema que usted va a utilizar, pues afecta, beneficia, le llega a ese nicho, le es importante para bien o para mal. Y si, sobre todo, uno tiene que empezar como por hacer como una especie de juntas con las personas que intervienen, que son locutores, sí, de pronto, por decir algo, uno de los, hay que buscar el producto, ¿no? ¿Qué vas a utilizar para esto? Si es una crónica, si es una radionovela, si es un clip informativo, es que hay una cantidad de formatos que tiene la radio. Entonces hay que definir el formato, hay que definir el tema y hay que involucrar a quienes intervienen en ese tema, pues para que sepan qué deben hacer. Dentro de la junta, lo primero que se hace, o por lo menos las estrategias que yo utilizaba y que algunos me las han enseñado, hay gente que lleva muchos años en la radio, y es simplemente empezar por todo lo negativo que pueda pasar con eso. Es decir, tú vas a hacerle una entrevista a un presidente de la República y empiezas a pensar qué es todo eso negativo que puede suceder en esa entrevista y a partir de eso vas formulando las preguntas, o sea, vas mirando esa estrategia. Cuando uno hace un proyecto, eso se llama una espina de pescado. Básicamente es como eso, como mirar y como qué toque le quieres dar. Un presidente de la República te puede hablar de muchísimas cosas. Un artista te puede hablar de muchas cosas. Un líder indígena te puede hablar de muchas cosas. Entonces tienes que saber por dónde encaminar para que ese producto llegue a donde quieres que llegue como tal. Digamos que espero que eso conteste su pregunta porque la respuesta podría ser muy amplia y tener muchísimas ramificaciones. sí, claro, entiendo. Igual es que tú defines el qué, cómo, Las el 5 qué. Ws, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Exactamente. Esa es tu estrategia como tal. Y no solo esa, sino que también defines lo bueno y lo malo. Es decir, tú estás examinando lo posible, lo que puede pasar, Sí, lo que está pasando, para qué puede servir. lo que Ese pasa es es como que un DOFA. con los nuevos medios de comunicación y además que hay una convergencia entre todos sus medios. Ya ves que antes era la radio, la televisión, el periódico, o sea, la prensa escrita y tal. Todos, cada uno en su lado, nadie se metía con nadie. Ahora todos tienen que ver en uno solo. Y entonces, con esa convergencia, tienes que tener mucho cuidado en lo que informas, cómo lo haces, a quién le, mm, quién te da esa información, cómo la, cómo la usas a favor de algo o cómo evitas que sea neutral. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado porque cualquier error, por pequeño que parezca, puede ser utilizado en tu contra y de una manera no muy buena. Exactamente, como a quién está favoreciendo y de qué Sí, manera. sí, por ejemplo, tú le puedes hacer, vuelvo otra vez a lo del político, ¿no?
Tú le quieres hacer una entrevista a un presidente de la República por X tema y si se te va una pregunta mal, si lo haces de una manera no muy neutra, eh, sin importar tus convicciones políticas, otros van a tender a pensar que lo hiciste de una mala manera. Podría suceder. Y eso tiene unas repercusiones ahora muchísimas, muy graves, muy graves. Exacto. Tú como dices, Robencho, que tienes como unos pasos, ¿cierto? A seguir, pero ¿tienes algún orden específico en el proceso de la preproducción de, sea programas, en el momento en que tú te enfrentas a hacer programas o relacionados? Sí, no es lo mismo hacer un programa que hacer una serie de programas diarios o mensuales. Entonces lo principal, es decir, es que como hay tantas diferencias dentro de los tipos de producción radial, entonces digamos que vamos a hacer un programa para todas las mañanas. Ese programa para todas las mañanas debe tener un contenido que usted ya debe haber pensado con cada uno de los que van a intervenir en ese programa, ¿cierto? A qué, como se dice, a qué nicho le apuntas. Entonces uno tiene que hacer prácticamente un proyecto diciendo qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y cuando te sientas a hacerlo, hay que hacer otro proyecto de cómo va a ser cada día ese programa, porque a lo largo del camino te vas a ir encontrando cosas, herramientas como tal, que te van a favorecer o a desfavorecer. Entonces esas herramientas usted las utiliza para apretarle las tuercas a su programa y ir mejorando, porque a veces uno tiene un objetivo y ese objetivo inclusive puede cambiar y puede mejorar, puede tener una amplitud mucho mayor y pues el mismo, digamos, el mismo destinatario, es decir, en este caso el oyente, es quien te va dando esas pautas para irlo mejorando, para decirte que estás equivocado, que lo que tú pensaste que a él le gustaba y lo que otros 5 más o el equipo de trabajo que usted tenga les gustaba, realmente no. Y es que uno tiene que tener una capacidad muy brutal para saber qué es lo que quiere la gente. Sabes que darle gusto a la gente no es fácil. Si le das gusto a unos, a otros no les gusta y así. Pero entonces tienes que tener algo muy puntual y es oído. Tienes que escuchar. La gente a diario te va soltando cositas que tienes que saber aprovechar para ir haciendo mucho mejor tu programa, para ir mejorando, inclusive para pulirte como locutor, como profesional de la radio. Vale. Por ejemplo, te pongo en contexto de una situación. Tú tienes, según el nicho, vas a hacer una radio comunitaria. Eh, Tu nicho está entre personas de los 15 años a los, puede ser hasta los 30 años. Entonces, ¿cómo definirías tú los temas a tratar en una programación para ellos? Es decir, por ejemplo, tú le harías encuestas, tú hablarías con las personas, te relacionarías con ellos, eh, investigarías por medio de la web o qué herramientas utilizarías para conocer al respecto y definir unos temas que vayan a estar dirigidos a ellos. Es decir, la radio pienso que identifica al cierto nicho que tú dices que debe, al que debe dirigirse, como cualquier medio de comunicación, pienso yo. Debe generar una identidad para que la gente se sienta relacionada, las personas se sientan relacionadas con el medio o el contenido que se está transmitiendo. Entonces la pregunta va dirigida a, ¿tú cómo definirías los temas?
¿En qué te basarías para ofrecerles a ellos algo con lo que se identifiquen? ¿O para ti no es como tan esencial directamente que se identifiquen, sino que tú haces, por ejemplo, todo lo contrario, darles un contenido hasta que llegue el punto de que ellos se relacionen, no desde que al principio ellos se sientan conectados con él, sino que tú los vayas como acogiendo con el mismo contenido que tú le estás ofreciendo? Aquí todas las estrategias son válidas. Hay muchísimas estrategias. Estrategias de mercadeo, como tú dices, hacer encuestas de percepción que se llaman, eh, hacer algo, bueno, en este momento se me va el nombre, pero es como un tipo de encuesta dentro de tu grupo de trabajo que te va generando unas pautas para ello, donde les puedes preguntar qué tipo de dolores te gustan, qué edad tienes, ¿no? E ir estableciendo, no una encuesta que tenga mucho, porque es que las respuestas son tan diversas que te van llevando muy lejos, pero algo como esencial dentro de lo que tú quieres. El nicho de 15 a 30, por ejemplo, que me das es un nicho súper complicado. Eh, Te va a preguntar lo que escucha una persona de 30. Ponte a pensar un amigo tuyo que tenga sobre los 30 años, es lo mismo que escucha tu amigo de 15 o tu primo o tu sobrino de 15. No. Realmente, ¿cierto? Realmente los chicos entre 15, desde los 15 años a los 30 escuchan radios comunitarias. ¿Por qué no las escuchan? ¿Cierto? Es sentarse a pensar, es que es un abanico tan grande, eh, pero tú dentro de la emisora vas encontrando unas pautas y vas encontrando eso, que cómo, qué estrategias utilizar para que un chico de 15 y una persona de 30 años que ya va siendo, que ya es un adulto un poco más maduro, pues se encamine contigo, ¿cierto? ¿Cómo atacas? No es lo mismo que yo coloque una canción rock que le puede gustar a uno de 30, que si miras al de 15 no le va a gustar porque ni la conoce, no sabe quién es ese artista. Si yo le pregunto por un artista de un género en específico a un chico de 15, sé de qué tipo de artista le tengo que preguntar, porque si le hablo de otros artistas que le gustan de 30, no, entonces ahí es sentarse a mirar la empresa qué es lo que quiere. Si vamos a montar un programa en una emisora comunitaria o, o una emisora cultural, una emisora con este perfil, eh, hay que empezar a utilizar cosas tan importantes como la forma en la que las personas entre 15 y 30 años se comunican. Es sencillo. Tú sabes, el periodismo ha cambiado muchísimo. Ya usted no escribe un lead. El lead es el primer párrafo que usted escribía en un periódico, que en ese lead estaba el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, no muy detallado, pero estaba, con eso tú leías y ya te enterabas. Y ya si querías profundizar en el tema, pues leías el resto de la columna. Ahora prácticamente que tienes que escribir algo un poco más pequeño que ese lead, donde con cifras, eh, determinadas palabras, usted ya se entere. Y eso hace que la persona que lo lee diga, no, ya estoy enterada, ya. Tiene la capacidad de informarse de muchas cosas, pero todo les genera credibilidad. Por eso las fake news, que es un elemento bastante fatal dentro de las redes sociales. Y así, entonces uno tiene que saber que un programa no puede ser soso, ni para el de 15 ni para el de 30. Que tiene que ser ágil, que tiene que ser dinámico, qué tipo de musicalización debo tener. La musicalización es supremamente importante. ¿Qué tipo de locutores debo tener? Por ejemplo, una de mis estrategias sería utilizar jóvenes de esa edad dentro del programa y jóvenes un poco mayores, es decir, que estén llegando a los 30 años para poder manejar un poquito mejor el programa y poder ir llamando a esas audiencias. Ambos saben cómo tratar esas audiencias y de esa manera también uno ir enfocando. Es que es principal, desde la base, desde la estructura que ustedes tienen, hacia adelante, todo es súper importante. Perfecto. Rubén, tú me dices la entrada a la otra pregunta. ¿Tú crees que tú comentaste al respecto de las redes sociales ahorita, las nombraste?
La pregunta siguiente es, ¿para ti las redes sociales y las aplicaciones móviles en general sirven como herramienta para impulsar un medio de comunicación? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí sirven, pero no son 100% lo que usted necesita. Eh, Sin el talento humano, pues nada de esto sería posible, ¿no? Entonces es importante el talento humano. Son una parte y ahora es fundamental. Eh, pero no solo las redes sociales, la verdad. Si hay un elemento que también sirve para este tipo de cosas, hablemoslo a calzón quitado, es el dinero. Usted puede tener muy poco talento, pero si tiene dinero, tiene con qué impulsar y utilizar las redes sociales, es decir, manipularlas, porque las redes sociales en este momento lo estamos viendo y cada vez nos damos cuenta que son manipulables. Mm. Que mueven al antojo que usted, al son que me toque en baile. Entonces también depende del bolsillo. Pero hablando en términos comunicativos, son muy importantes, pero no son el todo. Hay cosas también muy importantes dentro de eso. Bueno, en la pregunta también estaba acerca de las aplicaciones móviles. ¿Tú has escuchado podcast? Sí, ¿Te parece un buen recurso para la sí, radio? sí, el podcast me parece muy bueno, pero siento que algo le falta. No sé por qué. Tengo ese sentir hace mucho rato. Siento que algo le falta. Eh, no sé si es imagen, no sé qué es, pero al podcast algo le falta para ser un, aunque es un elemento comunicativo interesante, siento que se ha quedado, no sé por qué, siento que se ha quedado muchísimo. Sería útil como biblioteca de programas radiales. Sí, sí, desde luego. De hecho, en algún momento de mi vida empecé a utilizar ese tipo de bibliotecas radiales porque queríamos darle un contenido un poquito más ágil a la radio y allí encontrábamos cosas de todo el mundo súper importantes. Entonces me parece que es interesante. Hay cosas que tú crees conocer del mundo que cuando encuentras determinados podcasts o determinados podcasts en la red y en determinadas partes, pues te va alimentando un poquitico más. Y eso al oyente de radios comunitarias, educativas, con este estilo de interés público, les es muy, les aporta bastante. ¿Qué tiene el podcast? Que entre menor sea su tiempo, mucho mejor. Eso sí, tiene una limitante y es el tiempo. Eh, si dura más de un minuto, difícil. Y hacer algo en radio para un minuto o para 30 segundos es complicado, porque la idea general, no sé, a veces no se alcanza a desarrollar. Tiene uno que ser muy ágil para en 30 minutos informar y comunicar bien. Sí, cierto. Por otro lado, cambiando un poquito, alejándonos ya de los medios así, como las herramientas, me voy es al material educativo. Para ti el material educativo para una emisora universitaria se debería construir con base en qué. El material educativo. Mm, Principalmente la base de toda emisora son sus oyentes. Y más en este tipo de emisoras que no dependen económicamente de, de anunciantes para sostenerse. Entonces ahí tienen una ventaja mucho más grande. No dependes de la empresa de pinturas, de la empresa de móviles, de esto. Tienes una ventaja y es que puedes decir lo que quieras decir, simplemente que lo hagas con cultura, con educación. Entonces hay que tener unos principios básicos para ese tipo de cosas. Entonces, lo principal es eso. Ya tienes un nicho, perdón,
ya sabes a dónde va a ir tu mirada, ¿cierto? En ese transcurso sabes qué es lo que necesitan. Entonces, educación, respeto, participación. Es muy importante. La participación de ese oyente dentro de tu emisora. Eso es principal. Y que se le trate como, no como se trata en algunas veces o como, y yo me meto ahí porque como muchos de nosotros que hemos estado en radios juveniles en otro momento, lo hemos hecho irrespetando al oyente. Eh, lo hacemos parte, pero simplemente para hacerle bullying, no para hacerle nada más. Para, para hacerlo un objeto o algo, una mercancía, ¿no? Tú nos escuchas, te mantengo manipulado aquí para que me escuches, pero es para que compres lo que yo te estoy anunciando, ¿cierto? No, en estas radios educativas es pura, la radio pura, lastimosamente no tienen el alcance que deberían tener, no tienen la importancia que deberían tener, no tienen los recursos que deberían tener. Les toca muy difícil para, para todo, para adquirir equipos, para sostenerse, a las universidades, a los municipios les toca hacer muchísimos, bueno, como esto normalmente es público, entonces claro, tú sabes que el dinero que entra a lo público tiene más unos objetivos que otros y las emisoras entran dentro de ese paquete, que es muy lo que le pasa a la educación en Colombia, a la salud, que a la cultura, tienen muy pocos recursos, entonces esas emisoras se ven permeadas también por ese material. Es cierto. Tú ahorita me comentaba respecto a lo de la música, cuando me definías acerca de las estrategias comunicativas, pero en este momento puntual quisiera preguntarte para ti cómo se define el tipo de música presentado o a presentar en una emisora. O sea, cómo tú no haces que sea tan amplio o que se identifique la emisora porque presenta ese tipo de música. ¿Qué necesita la emisora para definirla? En el caso mío, siempre busco lo que otras no tienen, la verdad. Esa es la estrategia, pero es una estrategia propia que yo creo que han aplicado otros directores de otros medios de comunicación también. Yo dentro de mi emisora selecciono lo que otro no vaya a sonar. No me voy a poner a, hombre, si quiero un alcance mayor, pues hago lo que está haciendo el otro, simplemente copiar es muy fácil, pero tener identidad, no. Entonces, para contestarse esa pregunta hay que buscar identidad y con esa identidad, teniendo en cuenta qué es lo que ofrecen tus otros compañeros, porque en estas emisoras no somos enemigos, somos compañeros. Entonces tengo que buscar lo que mis otros compañeros no ofrecen, no hacer exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde uno, como tú dices, presenta la música y dice, bueno, ustedes colocan tropical, merengue, reggaetón, tantos géneros, pues yo me voy por este género musical. Y géneros afines, ¿no? Porque también tienes que buscar algo, si buscas algo muy independiente vas a tener problemas, muy difíciles, muy complicados. Ese es, y entonces tienes que saber cómo vas a luchar, ¿no? Entonces no se puede lleno mezclar varios géneros musicales. En algún momento en una emisora que estuve se mezclaron y cada hora había un grupo de oyentes diferentes y eso era terrible. O sea, no se tenía, sí se tenía una identidad, pero no era la que se buscaba. Y sinceramente te digo, la identidad de esa emisora era que muchos de nuestros oyentes nos decían Sancocho Estéreo. O sea, era tan terrible para mí escuchar eso. Yo decía, uy, Sancocho Estéreo, claro. Entonces, unos cambios de género muy brutales que eran importantes, pero es que hay música que de verdad ya es muy complicado sostener. Es muy por cómo se ha dado ese cambio generacional como tan repentino en Colombia, era muy complicado. Entonces, tienes que buscar algo comercial, pero también dándole unos toques personales y buscando esa identidad que te digo.
Claro, sí, es verdad, porque es algo, es lo más importante y lo más complejo de definir dentro de la emisora. Llevando a esto, ya la última pregunta. Para ti, ¿qué falencias, bueno, qué falencias identificas normalmente en los procesos de las emisoras en general y aparte en las emisoras universitarias? Me repite la pregunta, ¿qué falencias identifico en? Sí. ¿Qué falencias identificas normalmente en los procesos, sea de producción, preproducción o postproducción, en las emisoras en general y las emisoras particularmente universitarias? Lo principal que evidencio yo es la falta de identidad. No de todas, pero sí de muchas. Ahí meto en esa bolsa comerciales, emisoras comerciales, que todos conocemos ya sus nombres, y emisoras de interés público y comunitarias. Eh, Otra falencia es la falta de imaginación. Ya nos gusta todo, ya el material ya listo, muy simple además muchas veces. Ya no importan las equivocaciones, los errores garrafales. Bueno, antes el tema era muy complicado. Para colocarte un ejemplo, uno como locutor salía y se equivocaba y pues ese día tenías un memorando en la mesa diciéndote que al tercero te ibas. Ahora todo el tiempo te equivocas y no pasa nada. Si no es un error ya muy, primero repetitivo y segundo muy grande, ¿no? Te cuidabas mucho del lenguaje, ahora no se cuida el lenguaje. Eh, el locutor logra una capacidad de improvisación muy grande, pero todo lo improvisa. La forma en la que suena la música, l- muchas veces hasta los programas se los inventan unos minutos, o sea, poco tiempo antes de ir. Preparación. Eh, sí, no hay preparación, la verdad. A veces es más como una exigencia. A ver, es más algo como el director dijo, o el dueño de la emisora, o, o quien la maneja como tal, dijo, y ahí meto todas las emisoras. Es que el dueño quiere que es, porque pasa en muchas emisoras, es que el dueño quiere que suenes esto, el dueño quiere que hagas un programa así. El director dijo, me ocurrió en una emisora que un día a otro, llegué por la mañana y me dijeron, mire, a partir de hoy la emisora suena así. Y esa era una emisora de interés público. Y yo les dije, ¿qué? No, es que hay otra emisora que hace lo mismo. Y ellos están de número no sé qué. Y, uf. En una emisora comercial también me pasó exactamente lo mismo con diferente escenario. Pues me dijeron, hoy la emisora suena rock, mañana la emisora suena este género musical. Y se acaba todo eso. Y a partir de mañana la emisora se llama así. Y a mí Y me ese pareció era el único terrible. argumento. Sí, desde Bogotá dijeron que eso ya. No hubo hasta luego, les agradecemos mucho a los oyentes que escuchaban este género musical. No hubo un cambio, no, fue de una. Yo hoy presentaba a Van Halen, al otro día estaba presentando a Quinito Méndez. Era tan sencillo como eso. Y mi tono de voz tenía que cambiar para las dos presentaciones. En uno era más sobrio, en el otro tenía que ser más alegre. Y pues empecé a contar que es que la emisora tenía una identidad y al otro día cambia esa identidad con un eslogan también muy particular y yo decía, uy, o sea, al punto que la marca desapareció. Ah, bueno, en otra emisora que estuve también, pero bueno, a eso sí le dieron un poquito más de tiempo, pero pasó de ser una emisora que, bueno, pasó de ser una emisora que estaba siempre en los primeros lugares a quedar en el primer lugar, pero a terminar desapareciendo su marca. Esa me dolió un poquito más porque pensaban, y la verdad hasta yo pensaba que les iba a ir muy bien, y el nicho al que se dirigieron pues no era un nicho muy competente, no era un nicho económicamente muy bueno, y la marca, aunque todavía está, ya no es lo mismo, ya perdió absolutamente todo. Y por eso creció otra marca que ustedes escuchan todo el tiempo. Sí, es verdad.
Ay, Rubén, me das como más amplitud en el tema y razones en otras. Así me dejaste ya. ¿Cómo te sentiste con la entrevista? Bien, bien, bien. No soy muy amante de las cámaras, de verdad, me cuesta mucho. También soy muy disperso, entonces me preguntan algo y termino en otro lado, entonces me cuesta un poquito de trabajo. Y pues afortunadamente la entrevista fue corta porque después de una